Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP, Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio. Buenas noches, bienvenidos a Visión País, agradecemos su preferencia. Hoy queremos hablar de la situación de la economía, pero al mismo tiempo queremos poner en perspectiva. Siempre hacia fin de año uno dice, bueno, ¿cómo me irá de lo que resta, digamos, del año que va terminando? Pero también piensa en el futuro, sin lugar a dudas, y dice, me irá mejor el próximo año. Cuando nosotros analizamos o nos presentan los indicadores de la macroeconomía, genera cierta envidia incluso a los países vecinos. La estabilidad macroeconómica del Paraguay. Los datos son bastante alentadores, pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. La gran pregunta es si esos indicadores de la macroeconomía se traducen en el bienestar de los ciudadanos y de las ciudadanas. Dicho con otros términos, ¿de qué manera contribuyen los indicadores macroeconómicos a que los ciudadanos de a pie, por utilizar un término, puedan, digamos, adquirir un mayor poder adquisitivo, valga el énfasis? Esta es, digamos, la gran interrogante probablemente que tenemos en el ámbito de la economía. Vale decir, no es que de nada sirve los indicadores macroeconómicos. La pregunta, yo creo, correcta que debemos formularnos es, ¿cuándo los indicadores macroeconómicos van a favorecer al ciudadano de a pie? Sobre todo porque en estos últimos tiempos, si bien, digamos, hay un control sobre la inflación, sin embargo, los costos digamos, de ciertos productos que se consideran de primera necesidad han sido incrementados en un porcentaje que en definitiva ha, digamos, generado pérdida en el poder adquisitivo de muchísimos de los ciudadanos. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a determinados tipos de corte de carne vacuna, que en estos últimos tiempos tuvieron un incremento relativamente importante. Por eso, reitero, hoy en Visión País le proponemos hablar de la situación de la economía y cuál es la proyección que eventualmente se podría realizar conforme a los indicadores actuales. Pero para entrar en tema nos preguntamos cómo debemos entender la economía. Y vamos a ir a una definición de un sociólogo y filósofo francés que entiende la economía como una ciencia social muy avanzada matemáticamente, pero a la vez es la ciencia social y humana más atrasada. ¿Cómo entender? Pareciera, digamos, una definición contradictoria. Por un lado, hay un avance significativo de la economía desde la perspectiva de la matemática, pero desde la perspectiva de las necesidades o condiciones humanas, nos dice el filósofo y sociólogo francés Edgar Morin que, digamos, la economía, sin lugar a dudas, está retrasada. ¿Por qué dice esto? Sencilla y llanamente porque en la economía, en todo análisis económico, digo bien, habría que considerar las cuestiones históricas, las cuestiones políticas, las cuestiones psicológicas, e incluso hasta las cuestiones ecológicas. Vale decir, no podemos hablar de la economía solamente desde el punto de vista de las ciencias económicas. Hay que hablar de la economía desde las dimensiones humanas, porque finalmente la economía es determinante en nuestra vida, decía Karl Marx. Y desde ese punto de vista, la economía básicamente tendría que responder a las necesidades humanas. En este contexto vamos a tener justamente en este análisis la colaboración de Jorge Garicoche, economista. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Francisco. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, qué desafío a partir de la definición que nos planteaste
Así que bueno, un gusto poder conversar sobre esto. También nos acompaña Luis Rojas, economista. Muy buenas noches, Luis. Buenas noches, Francisco, Jorge. Un gusto compartir este momento de reflexión y bueno, aquí con ganas de intercambiar ideas. Decíamos, y vamos a compartir con ustedes, si la economía no responde a las necesidades humanas, entonces, digamos, ¿a qué debe responder? Justamente en una conferencia, y siempre suelo recordar esto, en una conferencia que dictó en el Congreso Nacional a nuestros diputados nacionales y senadores nacionales, el reconocido cientista social y economista Bernardo Klinsberg, de nacionalidad argentina, decía: si los egresados de la carrera de economía de la Universidad de Harvard tuvieran un poquito de conciencia ética, probablemente la economía le iría mejor a la economía mundial. Vale decir, si miráramos a la economía con rostro humano, probablemente los indicadores económicos favorecerían más a todos los ciudadanos. De eso estaremos hablando, de una economía con rostro humano en el Paraguay. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, el mundo empresarial y el artístico tienen un espacio de encuentro. Duki y el lanzamiento de su disco Ameri, que llegó tras mucha expectativa. En el marco de esta promoción, Duki estrenó Constelación, el segundo lanzamiento de su nuevo álbum. La canción es en colaboración con la cantante española Lia Cali. Fadua Huespe nos conecta todo lo que necesitas saber sobre los negocios y el entretenimiento. Una linda propuesta para toda la familia. Nico, las aventuras de las narices frías. Va llegando la Navidad y este tipo de propuestas ya se van imponiendo. NPI, empresariales y espectáculos. Domingo 22 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal incautaron más de 1.000 kilos de marihuana que estaba en camión con doble fondo. nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Delincuentes rompieron la puerta de blindex de un comercio y se alzaron con mercaderías de altísimo valor. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Todos estuvimos sorprendidos cuando se dieron a conocer los resultados del Censo Nacional el año pasado, porque según las estimaciones que se venía realizando en varios estudios, tendríamos que haber sido más de 7 millones de habitantes en Paraguay. Sin embargo, los resultados del censo, reitero, nos sorprendieron esos resultados porque somos poquito más que 6 millones. Y la gran pregunta es, con este porcentaje o esta cantidad de la población paraguaya, ¿cómo es posible que tengamos un alto porcentaje, obviamente, de personas que viven en situación de pobreza? La pregunta, ¿cuántas personas realmente
viven en situación de pobreza. Ustedes pueden visualizar en su pantalla. 1.330.892 personas viven en situación de pobreza. Y cuando hablamos de la pobreza, por supuesto esto sería la pobreza total. Y tenemos los que viven en situación de miseria, que también se denomina pobreza extrema, que son 289.641 personas. Viven en situación de pobreza extrema. Si bien, Jorge, si, digamos, miramos el porcentaje de la situación de pobres allá por la década del 2000, 2003, que oscilaba por un poquito más que 40%, y hoy estamos por el 22% de la cantidad de pobres, igualmente, ¿cómo explicar o qué explica que sigamos teniendo un porcentaje elevado de ciudadanos que se encuentran en esta situación? Bueno, en primer lugar, claramente es un avance, pero tampoco es algo para festejar y explotar bombas ese avance que hemos tenido. 1 de cada 2 paraguayos era pobre y ahora es 1 de cada 4. Todavía hay un enorme desafío y una cuestión también a agregar respecto a los datos que estaban compartiendo, que esto resulta del cálculo de lo que denominamos la pobreza por el método del ingreso. O sea, miramos una canasta y decimos, esta persona puede o no comprar un ingreso. Pero cuando lo miramos multidimensionalmente, con varias de las necesidades o carencias que llegue a tener una persona, el porcentaje no es 22%, es un poco más alto. O sea, hay más paraguayos que hoy pueden estar teniendo disponibilidad monetaria, pero no tienen disponibilidad en salud, no tienen disponibilidad en educación o no tienen disponibilidad en trabajo. Así que creo que es un punto también a mirar esa pobreza estructural que realmente tenemos. Rápidamente nomás ahí un poco del diagnóstico. Paraguay creció en los últimos 20, 15 años. En los últimos 15 años Paraguay casi que duplica su PIB. La informalidad sigue siendo la misma. O sea, ahí hay desafíos. Y cuando uno hace un análisis de ese crecimiento, ¿por qué crece el Paraguay? Paraguay creció porque acumuló capital. En un término para que la gente nos entienda, sí, es en el segmento agrícola no nos volvimos más productivos. Lo que hicimos fue expandir nuestra tierra. Y al no tener un nivel productivo, la razón de crecimiento se ve amenazada en el tiempo. O sea, anteriormente crecíamos el 5%, ahora con 4 estamos festejando. ¿Cómo será en el futuro? Si queremos crecer más en el futuro, en definitiva tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo vamos a ser más productivos? Y cuando nos decimos cómo va a ser más productivos, si es que llegamos a hacer eso, eso debería ir permeando con mucha más fuerza, más allá de los indicadores macro que estuviste mencionando. ¿Sobre qué base, Luis, crece, digamos, el Paraguay? Que obviamente cuando formulo esta pregunta, en el fondo lo que estoy queriendo, en definitiva, es preguntar el modelo económico. ¿Sobre qué se sustenta? Sí, bueno, Paraguay tiene un modelo primario exportador desde hace muchas décadas, realmente casi un siglo y medio. Después de aquel hecho de la Guerra de la Triple Alianza, se formó en Paraguay una matriz productiva agroexportadora, o sea, exportadora de materia prima, fundamentalmente agropecuaria. En aquel tiempo era hierba, era tanino, era algo de ganado, era el quebracho, los bosques se nos fueron por los ríos, nuestras hermosas maderas hacia Buenos Aires. Y ese modelo no cambió de exportar materia prima. Pasó un siglo, pasó las dictaduras militares, Stroessner, cambiaron las materias primas, entró la soja, el algodón, el maíz, nuevas tecnologías, pero la misma matriz, incluso con la carne, la electricidad, que desde las represas hidroeléctricas de la década del 70 tenemos ese recurso, no se volcó a industrializar el país, ni al transporte, no, se volcó a la exportación como materia prima, la electricidad para el Brasil y la Argentina. Entonces, esa es nuestra matriz productiva, exportar materia prima, que es un error porque no es un camino al desarrollo, es un camino al subdesarrollo, y nosotros seguimos en el subdesarrollo desde hace mucho tiempo, porque no te diversifica la economía, no te genera una acumulación de capital, no te genera mercado interno, no mejoran los salarios, no mejora el consumo local. Yo digo que es un modelo que se construyó desde la derrota de la Triple Alianza. O sea, desde la derrota empieza una era en Paraguay de la espera. Esperamos la inversión extranjera.
esperamos exportar tanto, esperamos el crédito de los bonos soberanos. O sea, el Paraguay, lastimosamente, los gobiernos paraguayos esperan que la solución llegue de afuera. Yo creo que no tenemos proyecto país, Paraguay no tiene un proyecto, queremos ser esta economía y vamos a dar estos pasos. Por eso tenemos un sistema educativo desastroso, o sea, no tiene objetivos, o sea, qué economía, qué tipo de profesionales necesitamos, qué recursos tenemos, tenemos electricidad, tenemos agua, tenemos esto. No estamos pensando en función a lo que tenemos, estamos dejando que vengan de afuera a decirnos qué podemos explotar. Si la electricidad, si el agua, si la tierra, ahora va a ser eucalipto, ahora va a ser arroz, pero lastimosamente en nuestro país no pensamos desde nuestro país, esperamos que venga o el Fondo Monetario, o un empresario, o un inversor, alguien que caiga y que nos traiga esa solución. Entonces, con ese modelo, lastimosamente, estamos atrapados. Yo recuerdo a Guasmosi, recuerdo a tantos presidentes que trabajo en primer lugar, desarrollo, tantas promesas, que se la llevó el viento, el agua o el fuego, ¿verdad? Como nuestros bosques, ¿verdad? Entonces, creo que hay un problema estructural de actitud. La actitud de la clase política paraguaya, incluso empresarial, es una actitud de espera y nosotros necesitamos una actitud proactiva que construya un modelo económico desde nuestras posibilidades, nuestros recursos, nuestras capacidades y desarrollar. Pero no asumimos esa tarea como sociedad ni como sector gobernante, por lo que al menos yo puedo ver, ¿verdad? Ahora, en este contexto que plantea Luis, Jorge, y considerando los presidentes de la República en este periodo democrático, tuvimos, así, contando mal y pronto, tuvimos 3 empresarios, ¿verdad? Guasmosi, Raúl Cubas y Horacio Cartes. Hoy le tenemos a un economista. Entonces, uno se pregunta, a ver, si ya tuvimos porque fueron presentados como los 3 empresarios como exitosos, ¿sí? El actual presidente de la República tiene un perfil, digamos, aparte de ser político, porque es político, tiene un perfil técnico interesante que vinculado con la economía, haber sido, digamos, miembro del directorio del Banco Central del Paraguay, haber ejercido el cargo de ministro de Hacienda en aquel entonces y hoy presidente de la República, uno dice, es la persona ideal, digamos, como para plantear una reforma de la economía. Entonces, dicho esto, ¿cuáles deben ser las condiciones para plantear una reforma económica en Paraguay, más allá del conocimiento y las experiencias que se tuvieron en el cargo de presidente de la República? Más allá de que no soy politólogo, pero una reflexión nomás sobre lo que planteabas. Un equipo de fútbol funciona no solo por el técnico que tiene, sino por los jugadores. Ahora, la función del técnico es muy importante. La función de un estratega es muy importante que esté a la cabeza. Pero también importa los jugadores que están adentro. Y esos jugadores somos todo el país. O sea, lo que planteaba Luis, la importancia de los gremios, la importancia de la academia, la sociedad civil que hoy se ve amenazada. Entonces, todos jugamos un rol importante en la construcción de ese modelo. Yo creo que hoy es momento de empezar a repensar estas cuestiones de hacia dónde queremos ir los próximos 20, 30, 50 años y algunas cuestiones sobre lo que se estaba planteando que creo que nos tienen que dar ideas de hacia dónde debemos apuntar. En el 2021, Paraguay tuvo una fuerte crisis climática. Dejamos de exportar el 50% de soja. Sin embargo, increíblemente, nuestro PIB no cayó mucho. Si esto pasaba en el 2009, la caída del PIB iba a ser histórica. ¿Qué pasó entre el 2009 y el 2021? Una leve e incipiente diversificación. La maquila nos permitió tener algunos insumos, estamos exportando autopartes, pinturas, un montón de cuestiones que nos permitieron amortiguar ese flujo de exportaciones que cayeron. ¿Por qué? Porque justo a partir de ese año empezamos a tener exportaciones récords de eso. Un poco, hay varios elementos para debatir, por supuesto. Es la maquila del camino, ese es el modelo, las excepciones tributarias. Hay muchísimo por debatir, pero creo que el mensaje que me llevo de acá es que, en definitiva, seguir un camino de industrializar, de generar valor agregado, nos permite tener motores que amortiguen más cualquier tipo de shock que aparecen
ya sea por el clima o porque Donald Trump ahora va a tomar A o B decisión, nos termina aguantando un poco más. Y por sobre todo, generando muchos más empleos. Los sectores que se han destacado en el comercio de Paraguay, que nos ha posicionado en el mundo, han abierto un camino, de algún u otro modo, han generado algún tipo de efecto, quizás no grande, quizás no ha generado mucho empleo, y ahora es el momento de decir, queremos generar mucho más, queremos generar más empleo, queremos que los empleos que se generen, no solamente se generen, sino que sean empleos de calidad, porque también en la medida que la gente tenga empleos de calidad, va a demandar más cosas, también va a no solamente disfrutar del número macro, sino de cómo permea ese crecimiento que tenemos como país. Y ahí es donde, de vuelta, insisto en lo que planteaba hace rato, la necesidad de construir productividad, la necesidad de impulsar la productividad, la necesidad de que mejore nuestro rendimiento en capital humano, la necesidad de incorporar tecnología para que generemos ese valor agregado que nos permita amortiguar situaciones como las que estábamos planteando. Ahora, Luis, ¿se podría hablar de un proyecto país desde la perspectiva de la economía? Que tenemos un proyecto... Sí, tenemos un proyecto, digamos, donde, no sé, se tenga que, o se haga una proyección de aquí a 3, de aquí a 5, 10, 15 o 20 años o más incluso. Ya. Hay un plan de desarrollo nacional, digamos, hay como ciertas orientaciones, ciertos documentos, ciertas líneas, pero que en lo esencial es como que proyectan una continuidad del modelo económico que venimos arrastrando hace muchas décadas y que no nos ha traído al desarrollo económico, social, humano. Ese modelo básicamente agroexportador y con un sector informal y legal bastante grande, ¿verdad? La economía subterránea, como un complemento, digamos, de las actividades de agroexportación. Entonces yo veo lo que tenemos hoy como política pública y como planes de desarrollo y como líneas estratégicas, son líneas, a mí me parecen de continuidad, y lo que nosotros necesitamos son cambios, como a veces en un momento decían, cambio de rumbo, nuevas ideas, diversificar realmente, pensar en base a nuestras potencialidades. O sea, tenemos ahí la electricidad, tenemos un muy deficiente sistema de transporte público. ¿Por qué no aprovechamos la electricidad y diversificamos el transporte público en otra lógica? Hoy día la gente se tira al vehículo y a la moto, y al Bolt y al Uber, porque el transporte público te hace perder la vida, y es una falla de la política pública, ¿verdad? Y así como el transporte, bueno, lo que son nuestras rutas, nuestras vías de comunicación en malísimo estado, el sistema educativo, el sistema de salud. O sea, realmente hay demasiadas tareas que no se están haciendo y que deberían hacerse, pero requieren cambios, y los cambios requieren voluntad política, y no hay voluntad política. Vos mencionabas, tuvimos 3 presidentes empresarios, Horacio Cartes, Juan Mossi y Cubas Grau, pero no son cualquier tipo de empresarios. O sea, son empresarios que nacieron de un régimen de mucha corrupción, el régimen estronista, varones de Itaipú. Recuerdo el negocio de la evasión de divisas en los años 80, donde se lo vinculó al expresidente Cartes. O sea, hay un empresariado muy colgado del Estado, muy acostumbrado a la baja institucionalidad, a la corrupción, a la famosa patria contratista, a los favores, a las sobrefacturaciones, y ahí está el resultado. O sea, no es cualquier tipo de empresario también el que hemos tenido, ¿verdad? Sino es un tipo de empresario que nació en un proceso de muchos años de un Estado clientelar, un Estado que genera clientelas políticas para perpetuarse en el poder, y eso genera malos manejos en la economía, mucha corrupción, un poder judicial absolutamente permeable, ¿verdad? La influencia política y económica. Hasta hoy no hay seguridad jurídica en nuestro país, no hay equidad para los actores frente a la administración de justicia. Entonces tenemos déficits demasiado grandes, ¿verdad? Y el proyecto de país que el gobierno, digamos, impulsa es más de lo mismo, en el sentido de profundizar el mismo modelo, de exportar, no apuntar al mercado interno, no apuntar, como decía Jorge, a diversificar, dar valor agregado.
nosotros tendríamos que pensar en el trabajador y la trabajadora, en el ser humano como el factor principal del desarrollo y invertir ahí mucha capacitación, formación, una buena salud, una buena alimentación, un cuidado de la gente. Acá es todo lo contrario. El trabajador para el empresario, para el Estado, es un costo. Y como costo hay que bajar el salario. O sea, lo menos, no importa si tiene buena salud, total, hay otros que van a ocupar el lugar. Ese yo creo que es el concepto que se tiene todavía del trabajador en Paraguay y es un concepto de hace más de 100 años, ¿verdad? Hoy día el trabajador tiene que ser el agente dinamizador del esfuerzo productivo y encima, además de producir y de usar la imaginación, la innovación e inteligencia que requiere preparación, otra vez es consumidor. O sea, otra vez si se le paga bien, si tiene buenas condiciones, consume, dinamiza otra vez la economía y tampoco lo tomamos o la política pública lo toma desde ese lugar. Entonces lo relegamos. Y como señalaba hace rato, no tenemos ni siquiera un plan educativo, ¿verdad? De mejorar la educación en nuestro país, ¿verdad? Ni qué decir la salud, ni qué decir la alimentación, ni qué decir espacios de ocio, de esparcimiento, que también hacen a la salud mental de la gente. Y bueno, por eso digo que el plan, entre comillas, de desarrollo no apunta a donde tiene que apuntar y necesitamos realmente esos cambios. La gran pregunta antes de ir al corte que podríamos formularnos es, ¿qué necesitamos en Paraguay para poder implementar el paradigma económico del Premio Nobel de Economía Amartya Sen? Y incluso al último, los dos últimos ganadores del Premio Nobel de Economía, que plantean un criterio muy interesante y que probablemente sea también la solución en Paraguay. Sobre todo porque somos uno de los países con mayor desigualdad social en el mundo. Brevísima pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. En NPI arrancó un nuevo espacio informativo. Buenos días, qué linda mañana. Dante Melgarejo, Carolina Arévalo, Roberto Coronel y Juan Carlos Vareiro ponen la información más destacada al servicio de la gente. Esto es agricultura mecanizada, pero para marihuana. Esto no vas a poder reparar. Y no. Porque si vas a hacer de una de nuevo, no hay tiempo. No dan los tiempos. Sí, eso que estamos viendo ahí en primera plana, eso es feísimo. Turno mañana, lunes a viernes, 9:30 horas, NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Volvé a tu carrera. Convocatoria 2024. UPAP, dale. En NPI, Carolina Arévalo y Carlos Gómez te conectan con las informaciones más útiles para el desarrollo de tus actividades. Horror en Villeta. La policía está investigando el caso del hallazgo del cadáver de una recién nacida. Se produjo un asalto donde una decena de hombres con armas largas colocaron explosivos para llegar a la bóveda de una entidad bancaria. Teledía Noticias, lunes a viernes a las 13 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Decíamos en el bloque anterior que el paradigma económico del Premio Nobel de Economía Amartya Sen, creo que está ahí la receta, ya que en Paraguay tanto
se pide cuando se habla de los problemas sociales o económicos, culturales o educativos. Bueno, ¿y qué hay que hacer, no? Como pidiendo recetas siempre, ¿no? Creo que la receta en gran medida está en lo que ha no solamente teóricamente desarrollado, sino, digamos, con experiencia en algunos países, ese modelo económico de Amartya Sen. Todavía en Paraguay es determinante haber nacido en un lugar, ¿no?, específico del país. Veamos las siguientes placas para poder dimensionar lo que estoy queriendo señalar. Situación de pobreza en el área urbana. Pobreza total 691.748 personas y pobreza extrema 82.470. Sin embargo, si vamos a la situación de pobreza en el área rural, vemos que la pobreza total representa 639.144 personas y la pobreza extrema sube a 207.171 personas. O sea, esto que decía, dependiendo del lugar donde uno nace, finalmente cuenta o no con las condiciones para su desarrollo como ser humano. O sea, vale decir que el Estado llega solo a determinadas zonas del país, Jorge. Sí, un poco con lo que planteabas, Amartya Sen, básicamente lo que hablaba mucho de la privación de las libertades y que el enfoque de las políticas debía ser integral, que teníamos que apuntar a todo el desarrollo de los capitales, no solo el capital económico, el capital social, el capital ambiental, incluso hablaba mucho ya en esa época. Pero me quiero centrar un poco hablando de premios Nobel en el último, ¿verdad? El último nos dijo la importancia de las instituciones y de ahí me salto a México. Pues México nos plantea una situación interesante. Ustedes ¿Por saben qué? que la zona geográfica con mayor PIB per cápita de América Latina está en Nueva León. Nueva León tiene un PIB per cápita casi parecido al de Alemania. ¿Y a qué se debe eso? Y al lado está Juárez, que es un estado fallido. ¿A qué se debe? A la apertura que tuvieron en recibir conocimiento. Inicialmente vinieron los americanos, montaron fábricas, vinieron los alemanes, montaron fábricas, y eso construyó un tipo de institucionalidad, cambio de chip si querés, en esa parte de la población. Sus universidades tomaron muy en serio el hecho de proveer capital humano a esas industrias. Y hoy una de las mejores universidades que hay en Latinoamérica es la Universidad de Monterrey. Entonces, hubo un cambio institucional, no solo de gobierno, sino de instituciones como tal, en la cultura, en el comportamiento, en las propias reglas que adoptó, más allá que el juez o las leyes que están para Juárez y están para Nueva León son las mismas. Ellos decidieron, permíteme decirlo de esta manera, hackear el sistema. ¿Cómo podemos nosotros, en nuestros territorios, pensar en ser mucho más productivos a pesar de que algunos decidan no acompañarnos? ¿Cómo podemos pensar en una villeta industrial? ¿Cómo podemos pensar en que Alto Paraná hoy puede reconvertirse de ese comercio informal a ser la potencia industrial que se conecte con la cadena de valor de Brasil? ¿Qué necesitamos para eso? Un poco Luis decía, las infraestructuras, la seguridad, los servicios básicos. Entonces, creo que hay espacios dentro del territorio que hoy quieren ser distintos. ¿Cómo les ayudamos? ¿Cómo les ayudamos a visionar esa nueva concepción? ¿Cómo replanteamos esas zonas territoriales como nuevas? ¿Qué vamos a hacer en el Chaco? Todo el mundo habla de la ruta bioceánica, pero ¿qué vamos a hacer sobre la ruta bioceánica? ¿Queremos seguir un modelo tradicional y ver qué sale, qué nivel de productividad tiene los productos tradicionales, o queremos complementar con otras cosas ya que vamos a estar conectados a enormes mercados como el chileno y brasilero? Creo que esas son las preguntas claves que nos van a ayudar a diseñar y a tener una mejor visión respecto de lo que podamos hacer en el futuro. Ahora, en Paraguay, Luis, hay una experiencia de un distrito similar a lo que comentaba Jorge en México. Y precisamente es conocido ese distrito porque nació en ese lugar uno de los grandes jugadores paraguayos, sigue jugando, digamos, en el Club Libertad actualmente, Tacuara Cardoso, ¿verdad? Creo que es José Ocampos, no estoy recordando Campo el distrito. 9. Campo 9, Campo 9, gracias. Ex Campo 9, ahora creo que tiene otro nombre. Ex Campo 9, ¿no?
Resulta que la ruta 7, ¿verdad? Que es la que, digamos, divide a los paraguayos, una zona de Excampo 9, divide a los paraguayos yendo con dirección a Ciudad del Este, mano izquierda, paraguayos, y mano derecha hay un grupo de menonitas, creo, ¿verdad? Donde el ingreso per cápita, incluso, y eso se ve ya por la infraestructura, digamos, de las casas, ¿no? Hay una diferencia abismal en términos de ingreso per cápita. O sea, tenemos una experiencia en Paraguay, ¿no? Entonces yo digo, ¿cómo es posible? La misma zona, ¿verdad? O sea, el mismo, digamos, el mismo distrito, como explicaba justamente Jorge, las mismas normativas que rigen, sin embargo, uno tiene un nivel de vida y otros otro nivel de vida. Lo mismo pasa de alguna manera, bueno, con la experiencia histórica de los menonitas en el Chaco, o el caso de, no sé, entre comillas, los brasiguayos. Ahí hay cuestiones más complejas, digamos, cuando hablamos de los brasiguayos, ¿verdad? Pero, digamos, ¿por qué estas diferencias? ¿Cómo habría que entender? Bueno, realmente amerita un estudio a profundidad de estos casos. Probablemente hay diferencias en el acceso a ciertos recursos, a conocimientos, ciertos conocimientos que, bueno, se heredaron de alguna historia particular de ciertos grupos. También el acceso a recursos productivos, ¿verdad? No es lo mismo el acceso al capital, al crédito de ciertos grupos que tienen ciertos vínculos históricos, ¿verdad? Entre ellos los grupos menonitas, que tenían ciertos recursos. También los brasileños que vinieron, como que venían en Brasil vendían sus 10 hectáreas y con esas 10 hectáreas que vendían en Paraná compraban 100, 200 hectáreas en Paraguay. La diferencia de precios que había en la década del 70. Eran pequeños productores y acá se convertían en productores ya en una escala un poco mayor. O sea, hay una diferencia de acceso a recursos. O sea, la población, el trabajador necesita acceder a conocimiento, necesita acceder a ciertos recursos, capital, maquinaria, crédito, y no está al alcance de todos. Tampoco el conocimiento, la educación. Hay grandes falencias en ese sentido. Y también, bueno, el trato que han recibido estos grupos de parte del propio Estado. O sea, el Estado ha sido más permisivo con ciertos grupos, ha facilitado más algunas cuestiones de acceso a la tierra mismo, y con otros no tanto, ¿verdad? O sea, el Estado paraguayo nunca ha sido muy equitativo en el trato con diferentes sectores. La gente tiene la capacidad de producir, de generar un montón de cosas, pero necesita condiciones mínimas. Eso es lo que no tenemos. O sea, no todos los paraguayos y las paraguayas tienen las mismas condiciones para trabajar, para insertarse al mercado de trabajo, para ser productivos. No hay, y como vos decías, no todos partimos del mismo lugar. Hay muchos que parten 100 metros adelante o 1000 metros adelante, y hay gente que parte de debajo de la tierra, ¿verdad? Por el nivel de pobreza, dificultad y cuestiones. Pero bueno, amerita un poco reflexionar esas condiciones. ¿Qué permite el desarrollo de una comunidad? Hay que acercar la mirada y alejarse un poco del escritorio. Ese es otro vicio que tenemos, hacer diagnósticos, planes desde los escritorios, ¿verdad? No ir y partir de la realidad de la gente, porque ahí vos te das cuenta, bueno, yo le voy a traer una mochila para fumigar, pero la persona está enferma, tiene desnutrición, tiene esto. Si vos no te vas a ver, no estás diagnosticando bien. Y yo creo que también es parte de nuestros problemas los diagnósticos y las propuestas de solución. Hay que estar más cerca de la gente, o sea, como gobierno, como clase política. Y otro temita, no sé si te puedo comentar, o el tiempo... No, podés hacerlo sin problemas. Esta contradicción o este ruido entre la estabilidad macro y el día a día de la gente. Siempre tenemos ese ruido, esa distancia de que estamos muy bien en lo macro, pero en lo micro, y por lo menos para mucha gente, las cosas no cierran, los números, las cuentas. Y yo desconfío mucho de las estadísticas en general. Bueno, uso las estadísticas públicas, pero tenemos un problema en Paraguay, que no tenemos contrapeso a la estadística pública o al discurso público, porque la academia paraguaya es muy rezagada, no genera un contrapeso, y la sociedad civil paraguaya también tiene muchas limitaciones, y los partidos de oposición también. Entonces,
casi se juega con cancha libre, desde la estadística pública, el sector, y no se discuten cosas que se tienen que discutir. Por ejemplo, la inflación, ¿por qué mide el Banco Central en Paraguay? Si el Banco Central tiene la tarea de controlar la inflación. Y otra vez, ellos dicen cuánto es la inflación. O sea, son juez y parte. Tienen que controlar y tienen que decir cuánto es. Y no hay un organismo, digamos, con el que se pueda, independiente, que se pueda cotejar la medición del BCP. Exactamente, desde la sociedad civil, Claro, por ejemplo. Pero claro. en la Argentina, por ejemplo, lo mide no el Banco Central, lo mide el Instituto Nacional de Estadística, que es otro ente. Entonces, bueno, por lo menos no es el ente responsable. Entonces, la inflación genera mucho ruido. Y un dato te doy. Justo estaba mirando un informe de la OIT y veía que el salario en Argentina promedio perdió 10% de su poder adquisitivo en 5 años, 2019-2024. De un 100 está en 90, perdió 10% de poder adquisitivo, con una inflación altísima. El Paraguay, exactamente igual, partió en 100 y está en 90, perdió 10% de poder adquisitivo. Pero supuestamente nosotros no tenemos inflación o es muy baja y Argentina está por las nubes. Pero la OIT nos dice que exactamente el salario argentino perdió el mismo valor adquisitivo que el salario paraguayo. Pero nosotros tenemos el discurso de la baja inflación. O sea, algo nos está cerrando en las estadísticas que nos están expresando realmente lo que pasa en la realidad. Y también con pobreza. También con pobreza no hay nadie que discuta seriamente los métodos y los resultados. Hay baja en la pobreza, hay crecimiento, pero hay detalles que se cuelan, que se pierden, que no se colocan. Y yo te doy un dato. Es un método de pobreza por ingreso. Y el Instituto de Estadística, la encuesta permanente de hogares, le imputa como ingreso a la gente su vivienda propia. O sea, la gente que tiene una vivienda propia en Paraguay, la encuesta permanente le pregunta cuánto es el valor, por cuánto vos alquilarías tu vivienda si tuviese que alquilar. Y ese valor, 1 millón, 2 millones, lo mete como ingreso, que no existe. O sea, esa familia no recibe ese ingreso, pero para la estadística cuenta como un ingreso real y hace que baje la tasa de pobreza. Y así como se imputa alquileres por vivienda propia, hay otras cosas que se imputan. Vaso de leche, almuerzo escolar, todo eso se genera un valor y se imputa como ingreso. Pero son cosas que yo creo que no se discuten o que no se saben. Entonces, por lo menos que haya debate. Y al final tenés estadísticas que vos decís, yo veo más pobreza, o sea, hay algo que nos está cerrando en Paraguay. Y creo que es esto, ¿verdad? De quienes discuten, la sociedad civil, la academia, los partidos. Y tenemos que avanzar por ese lado también, ¿verdad? No cabe la menor duda. En el próximo bloque queremos hablar de soluciones alternativas. ¿Qué tendría que hacer la clase política, la clase empresarial para innovar, para comenzar a transitar hacia una reforma económica que genere mayor poder adquisitivo para la población paraguaya? De eso hablamos a la vuelta de la pausa. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Porque las noticias ocurren en todo el territorio nacional. Robert Figueredo y Diego Casal Incautaron más de 1.000 kilos de marihuana que estaba en camión con doble fondo. nos conectan tierra adentro con corresponsales en cada punto del país. Delincuentes rompieron la puerta de blindex de un comercio y se alzaron con mercaderías de altísimo valor. Desde el interior, lunes a viernes, 5 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Nos preguntábamos en el bloque anterior y qué habría que hacer para mejorar el actual modelo económico y que se genere mayor poder adquisitivo y que a su vez se traduzca eso en dinero en el bolsillo de la gente. Cuando hablamos de economía, obviamente la figura del empleador no es una cuestión menor, pero la cuestión de la informalidad en Paraguay es altísima. Veamos un dato estadístico para
poder aproximarnos a la problemática. Situación del salario mínimo. 604.164 empleados perciben por debajo del salario mínimo. Representa el 41.5% del total de los empleados. Así de alta es la informalidad en Paraguay, Jorge. Más alta que eso. O sea, eso es quienes están por debajo del salario mínimo, pero no es solamente una cuestión de salario, sino también es una cuestión de protección social. Porque lo que decíamos hace rato un poco también con los temas de la pobreza. ¿Qué pasa si justo yo estoy ganando, entre comillas, más del salario mínimo? Eso no necesariamente garantiza que esté ocupado en el sector formal, porque puedo estar trabajando por 3 millones de guaraníes, por encima del salario mínimo, pero no tengo protección social. Después me enfermo y tengo que vender lo poco que tengo para tratar de paliar las consecuencias de esa afronta que tengo que afrontar, ¿verdad? Ahora, soluciones. Claramente tenemos que apuntar a la formalización, pero quiero ir un poco más a lo estratégico ahí. Los países que progresan porque tienen conocimiento. ¿Cuál es la diferencia entre el financiero de New York que gana $120.000 al año y el peón de una estancia? Y podemos hablar de muchísimas cosas, el conocimiento, pero ambos tienen conocimiento, ambos tienen know-how. Traerle al financiero a la estancia a ver si puede sobrevivir. Probablemente en 2 días se nos muera. La cuestión es que el que está en New York tiene vínculos con su conocimiento. Tiene un vínculo con el conocimiento del know-how que recibió en finanzas para conectarse con la farmacéutica que quiere hacer alguna emisión de bonos. La farmacéutica tiene un PhD en bioquímica que desarrolló un nuevo producto. Entonces, ¿qué hacemos con los vínculos de conocimiento? ¿Cómo los países hoy están adquiriendo conocimiento y algunos están comprando? O sea, ¿por qué los autos chinos cada vez son más lindos? Porque se fueron y compraron una Mercedes y compraron un Volvo y aprendieron toda la tecnología. Probablemente, lastimosamente, tenemos muy pocos recursos y ese no sea el camino a transitar. Tenemos que transitar otro camino. Pero me pregunto a veces, nosotros los paraguayos tenemos muchísimo cuero, ¿verdad? Porque exportamos carne, ¿verdad? Y matamos la vaca y se nos queda el cuero. Podemos hacer lindos zapatos. De hecho, hay muchos zapateros. ¿Cuál es nuestro problema? ¿Por qué cuando uno va a uno de estos centros comerciales que tenemos por acá cerca, encuentra zapatos italianos que cuestan casi $1.000? Y dicen cuero genuino, tienen diseño. Nosotros tenemos ciertos problemas en el diseño. Yo creo que lejos de comprar Volvo y lejos de comprar Mercedes, lo que podemos hacer es traerle a uno de estos jubilados italianos, le pagamos dentro de una política pública, ¿por qué no? Un salario, le decimos, enséñanos cómo diseñar, porque nosotros tenemos el cuero genuino. Lo que nos falta es un poquito de diseño. Entonces, creo que soluciones prácticas como esa nos pueden ayudar a posicionar a ciertos sectores. Daba el ejemplo de uno, pero creo que eso es extrapolable para muchísimos otros. Entonces, ¿es un problema de visión? Visión, cómo potenciamos el conocimiento que tenemos y cómo conectamos los conocimientos. Te decía, yo creo que no está en duda en que muchos paraguayos saben hacer zapatos. Cosen muy bien. El zapato paraguayo que voy a comprar a los 2 meses no se descompone. Pero no tiene un valor agregado muy fuerte porque no está a la tendencia de la moda mundial. Nos falta ese diseño, ese toque de que acá brille, acá no, que le ponga tal color, que tal hebilla. Entonces, ahí es donde quizás tenemos la oportunidad de adquirir ese conocimiento, de vincular lo que nosotros sabemos hacer con lo que otro ya aprendió en el mundo. Y a partir de la ventaja que tenemos, porque a nosotros cuero no nos falta, lo que hacemos es vender el cuero afuera y después nos quieren cobrar $1.000 por un buen zapato. Entonces, yo quiero que los $1.000 salgan de acá, que los otros nos paguen, no que nosotros paguemos esos $1.000. Desde tu perspectiva, Luis, ¿qué habría que hacer para buscar una solución a la situación actual de la economía? Bueno, hay mucho para hacer. Yo te decía al comienzo, nosotros te traemos problemas. Las soluciones a veces parecen más difíciles, pero también, o sea, hay muchas experiencias, hay países que han logrado superar dificultades quizás mayores, ¿verdad? Como la nuestra, países que pasaron por la bomba atómica, por decirte, o circunstancias muy, muy dramáticas y lograron levantarse, ¿verdad? O sea, Paraguay es un país que tiene recursos, tiene con qué salir adelante, empezando por los recursos naturales, o sea, un país con mucha tierra, mucha agua, un buen clima, o sea, ideal para la producción. Se
se está perdiendo en parte por la deforestación, bueno, el método de producción, pero tenemos ese recurso, la electricidad en una cantidad enorme, ¿verdad? Población, juventud, o sea, tenemos con qué, ¿verdad? El tema es tener la claridad de qué proyecto de país realmente queremos. Este modelo no nos saca de la pobreza, este modelo agroexportador, la política pública así medio en lógica más bien clientelar y no de desarrollo humano. Ya está probado y probado y probado de que no es el camino y hay que dar un golpe de timón y apuntar a otra cosa, ¿verdad? Uno, yo creo fundamental, colocar al hombre, la mujer, el trabajador, la trabajadora como el centro del desarrollo económico y social. Y hay que invertir en la persona, desde que es una criatura que se va al jardín, ¿verdad? O desde que es un bebé que tiene que alimentarse bien, pero que sea el centro, para que sea productivo, para que tenga conocimiento, para que conozca lo que pasa en otros países. O sea, ampliar los horizontes de la gente es invertir. Y eso nos lleva a la otra gran tarea en Paraguay, el rol del Estado. El Estado paraguayo yo creo que es el actor ausente en el desarrollo del Paraguay. Y la presión tributaria que tenemos es un reflejo de eso. Nosotros tenemos una presión tributaria de 10%. En la década del 40 teníamos esta presión tributaria, 8-9%. 80 años después tenemos casi lo mismo, 9-10%. Porque es una concesión a un sector, al sector agroexportador que no quiere pagar más impuestos, entonces nos quedamos ahí, ¿verdad?, con eso. Pero cobrar tan bajos impuestos, comparándonos con casi cualquier país, menos Haití, me decía Jorge hace rato, y algún que otro país con problemas más graves que el nuestro, pero los países europeos están todos por encima del 35-40% de presión tributaria, Estados Unidos también. Acá incluso Argentina creo que... Argentina tiene 30, 29, 30, Brasil también, Uruguay también, Chile está casi en 20. Porque eso se traduce en política pública. Lo que recaudas se traduce en salud, educación, política, no sé, promoción del empleo, innovación, investigación. O sea, hay tanto donde invertir, infraestructura. Nosotros nos creímos la película esta de que con bajos impuestos, bajos salarios y recursos baratos, como la tierra o la electricidad, iba a venir la inversión extranjera a desarrollar el país. En 50 años no pasó eso. La inversión extranjera busca productividad, busca gente productiva, infraestructura, condiciones. Y nosotros seguimos no creando esas condiciones para que sea realmente dinámica la actividad económica. Y también, bueno, la institucionalidad y la seguridad jurídica también está relegada, digamos, a otros factores políticos y de poder, digamos. Entonces, hay muchas tareas, pero hay por dónde salir. En un minuto y medio, Jorge, esto que decía Luis, o sea, baja presión tributaria, el salario mínimo más bajo de la región, en fin, una serie de, digamos, de relatos que hemos construido y que con eso creíamos que iban a venir los inversores. Y resulta que no vienen y van a venir siempre y cuando tengamos algún capital cultural o capital humano competente. Y ahí entramos en el ámbito educativo. Y yo miro hoy el escenario de la educación y digo, cada vez el inversor va a estar más distanciado. Entonces, la solución, si pasa por la educación y tenemos estos resultados hoy en el ámbito educativo, me pregunto, y bueno, ¿y ahora qué hacemos? Una situación crítica. Pero también estuvimos, cuando uno mira toda la película, este año nos dieron el grado de inversión y si nos van a dar el segundo grado de inversión. Bueno, estamos esperando eso. Pero si uno se plantea esta situación a inicio de los 2000, era una situación crítica. Paraguay no pagaba o tenía lo que se denominaba default selectivo, le pagaba uno, al otro no. Un montón de cuestiones que nuestra macro estaba en una situación crítica, destruida. Hoy nuestra macro es apremiada, envidiada por los países de la región. Ojalá en 20 años nuestro nivel educativo, nuestro nivel productivo, dada la situación crítica en la que estamos, sea aplaudida en 20 años, en los siguientes 20 años. Pero para eso también tenemos que trabajar. Lo del reconocimiento de grado de inversión no llegó fácil, se construyó con sacrificios, o sea, hubieron años de superávit fiscal. Hoy estamos con déficit y demás, pero eso porque en algún momento alguien tomó la responsabilidad de construir eso.
Creo que eso tenemos que trasladarlo a otros sectores. Una última reflexión, Luis, en definitiva, en términos de urgencia, ¿qué es lo que debemos priorizar para mejorar la economía paraguaya? Bueno, yo creo que lo más importante para mí, lo más urgente, lo más necesario es una sociedad demandante, activa, participativa. O sea, esa democracia realmente plural es lo que requerimos, ¿verdad? Fortalecer eso. Y a nivel de economía, necesitamos un Estado que asuma un rol desarrollista, que invierta en capital humano, en infraestructura, en planes educativos, en mejorar el sistema de transporte. El sector privado se va a mover, se mueve, pero el sector público es el que tiene que tener esa visión de desarrollo, esa visión de país, y además es el que tiene los recursos, ¿verdad?, para hacer las inversiones en la escala que hacen falta, y tiene esa responsabilidad. Para eso se lo elige, o sea, tiene esa responsabilidad, tiene herramientas. Hasta hay artículos constitucionales que se pueden utilizar y no se están usando. Nuestra Constitución habla hasta de reforma agraria, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Entonces, bueno, hay muchas tareas, no pinta bien a corto plazo, pero hay posibilidades de salir si es que damos los pasos correctos. Ojalá tome conciencia la clase política de dar los pasos que habría que dar para que precisamente mejore nuestra economía. Muchísimas gracias, Jorge, por colaborar con nosotros. Un placer. Ya. Muchas gracias, Luis, Un por gusto colaborar. compartir. Ya. Brevísima pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Turno tarde. La información más completa, fusionada con el mejor entretenimiento. Vas a encontrarla junto al más destacado equipo informativo de las tardes. Las autoridades incautaron bienes y materiales utilizados en actividades ilegales contra el medio ambiente, es lo que se presume, específicamente la tala indiscriminada de palo santo, árbol en peligro de extinción. Hay una nueva modalidad de estafa. En este caso tiene que ver justamente con una especie de cartelito de multa. Turno tarde. Lunes a viernes 15 horas. NPI nos conecta todo el tiempo. ¿Vas a dejar que te quede grande? Inscríbete. UPAP, dale. Situación y proyección de la economía en Paraguay ha sido el tema de análisis. Y nuestros invitados nos dijeron que tanto Jorge Garicoche como Luis Rojas, ambos economistas, coincidían en que efectivamente Paraguay debe hacer una revisión profunda de su modelo económico. Necesitamos agregar a nuestra economía conocimiento. Y la institución social que precisamente genera conocimiento es la escuela, es el colegio, es la universidad. Por eso hoy se acuña el término sociedad del conocimiento. Y todo conocimiento que se agrega a la materia prima tiene mayor valor en el mercado. Vale decir que para mejorar la economía en Paraguay, en gran medida se va a depender de la educación. La educación por sí sola no va a mejorar la economía, porque la decisión de lo que se tiene que hacer en el ámbito económico no depende solamente de la educación, depende de otros factores. Pero no es posible pensar en ninguna reforma económica que no pase por la educación. Por eso afirmamos que la educación es un futuro. Y el futuro no es algo que tenemos que sentarnos a esperar. El futuro es algo que tenemos que comenzar a construir en el presente. Ojalá nuestra clase política sea consciente que el Paraguay tendrá futuro en la medida en que hoy revisemos el modelo económico existente. Agradecemos su preferencia. Que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches.
Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay, UPAP. Dale, Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio.